Los niños y niñas corren peligro de ser engañados por pedófilos en las redes sociales. Nuestra compañera Montserrat Valladares conversó con expertos en el tema para que los padres sepan cómo prevenir y detectar eventuales amenazas. Buenas tardes, Montserrat, contanos. Buenas tardes, Cintia. Así mismo, uno de los principales problemas con las redes sociales es la necesidad de sobreexposición que genera y las pocas medidas de seguridad que tomamos a la hora de configurar los parámetros de configuración de privacidad de nuestras redes sociales. Si un pederasta accede a la foto de un niño, es porque esta imagen fue compartida en algún lugar. Otro de los problemas es la falta de orientación de los padres con los hijos, en parte porque los niños de hoy nacieron en un mundo informático y saben mucho más que sus padres. Por eso fuimos a conversar con Mario Velázquez de la Fundación Protección Online para que nos cuente algunas de las medidas de seguridad que podemos poner en práctica. Esto fue lo que nos dijo. Se tiene mayor control si es una computadora porque existen filtros de control parental o control paterno que funciona en Google. Yo, por ejemplo, puedo bloquear en Google para que cuando la gente busque material sensible textualmente, que no le aparezca esa información, que no le aparezcan videos, que no le aparezcan imágenes explícitas. Pero en el caso del celular es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque los niños dominan el celular mucho más que los padres, y si se instala una aplicación de control parental, de alguna manera los chicos tratan de vulnerar esa seguridad. Pero más que un control parental, más que una configuración, hay que ser claros con los chicos y hay que hablar. Supongamos que en el caso de que le demos permiso a los hijos para ir a salir a jugar afuera, siempre establecemos normas de pautas de comportamiento. El horario en que deben llegar, dónde tienen que ir, con quiénes van a estar, sabemos esa información y le establecemos límites. Pero no así, no le establecemos límites a la hora de usar un smartphone, una tablet o un celular. En síntesis, necesitamos ser claros con los niños y establecer ciertas pautas, pero también dar el ejemplo con nuestro comportamiento. Monse, desde la Fiscalía ellos nos advierten y nos dicen, nos recomiendan que no debemos compartir esas imágenes de contenido pornográfico infantil, sino denunciar el hecho. ¿Ante qué instancia debemos hacer eso y cómo? Bueno, cuando vemos que alguien está compartiendo fotos de niños con malas intenciones, lo ideal es utilizar las herramientas de la propia red social para hacer las denuncias y no compartirla con la intención de denunciarlo y luego hacer la denuncia formal en la Fiscalía sobre el caso. Porque estaríamos cayendo de nuevo en la infracción de divulgar material o sea, los padres también debemos actualizarnos en lo que es las redes sociales, el manejo de internet y todo eso como para proteger a nuestros hijos, en síntesis, ¿verdad? Exacto.